¿Qué tal? Muy buenos días. En uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por www.orfeon.com/radio, nuestro Twitter @orfeon_digital, nuestro Facebook Orfeón La Casa de la Buena Música, el Facebook del programa Salud para Todos, transmitiendo también por YouTube. Teléfono en cabina 5279-2150. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores, el doctor Gabriel Rojas Posero, quien es médico gineco-obstetra. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? También el doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista. Muy Hola, buenos días. buenos días, un gusto nuevamente. La doctora Gabriela Ramírez Enciso, quien es gineco-obstetra. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bueno, y con el placer de tener como invitado al doctor Alejandro Rey Vázquez del Campo, quien es médico cirujano por la Universidad La Salle, que tiene la especialidad de genética médica por la Universidad Nacional Autónoma de México y con la especialidad por el Instituto Nacional de Pediatría. También es licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad La Salle y asesor médico de QES Diagnóstico. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y tenemos el placer de tener a la licenciada Edna Martínez Contreras, Hola, quien es días. gerente de marketing de QES Diagnostics, y al biólogo Francisco Soto Guevara, representante médico de QES Diagnostics. Gracias por la invitación, muy buenos días. Bueno, el tema que hoy nos ocupa, cáncer hereditario, un tema que ha creado revuelo en estos días que publicamos el tema que se iba a tratar, que es un tema bastante interesante, yo creo que de bastante relevancia. Aquí en otras ocasiones hemos tenido invitados a hablar del cáncer. Yo creo que a cualquiera nos inquieta este tema porque es un tema que yo creo que todas las gentes hemos tenido algún familiar con cáncer. Mi padre murió de cáncer y hemos sufrido el flagelo del cáncer en algún familiar cercano, alguien que tiene cáncer. Yo creo que no deja de ser importante, sobre todo por las cuestiones genéticas y familiares, no deja de ser algo trascendente. Quisiera que el doctor Alejandro Rey Vázquez nos dijera qué tan trascendente y tan importante nos representa este padecimiento. Claro que sí, muchas gracias. Primero que nada, como una breve introducción, recordemos, el cáncer es un crecimiento celular anormal. Existen crecimientos en diferentes tejidos, diferentes órganos, y dependiendo del sitio del tejido en donde se presenta este crecimiento, será el nombre que le daremos al cáncer. Particularmente, o con un ejemplo, si es en tejido hematopoyético, leucemia; si es en tejido mamario, cáncer de mama. Me gustaría continuar con una premisa que probablemente nos ayude mucho. Todo cáncer es genético, mas no todo cáncer es hereditario. ¿Cómo puntualizamos? ¿Cómo aterrizamos esto? El ejemplo clásico sería un cáncer de pulmón. Un cáncer de pulmón, creo que todo el mundo conocemos o estamos familiarizados con cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de este cáncer, que es el tabaco. Si ponemos como un ejemplo un paciente que fuma durante 20 años, ese tabaco o todo esos químicos que tiene el cigarro van a ocasionar cambios genéticos en las células pulmonares, y eso va a ocasionar que el individuo desarrolle cáncer. Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado que un cáncer de pulmón se herede o que encontremos en diferentes miembros de una familia? Ojo, aquí distinguir de los factores ambientales. ¿Por qué? Porque es evidente que si yo tengo en mi familia una pareja que estuvo conmigo esos 20 años que estuve fumando, esa pareja compartió mis factores ambientales. Pero, per se, yo no le estoy heredando a mis hijos una predisposición para que hereden ese cáncer. Yo heredo información a través del óvulo del esperma, heredo información sana. Yo heredo las recetas nuevas, las recetas frescas para que ese individuo pueda hacer su órgano o su tejido. Cosa distinta cuando introducimos el concepto de un cáncer hereditario, el cual es una mutación en un gen que me confiere una predisposición a desarrollar ese cáncer. Recordemos, un gen es como una receta.
Es una receta con pasos, con indicaciones, que simplemente me dice hay que seguir estos pasos para que formes tal órgano o tal tejido. Si se encuentra un error en esa información desde un inicio, desde que ese individuo se está formando, ese individuo tendrá una predisposición genética a desarrollar ese cáncer. Y en esos casos es cuando el cáncer sí puede ser hereditario y tenemos que considerar o tomar en cuenta que un familiar puede estar en riesgo o que un familiar que tenga el cáncer me puede hacer pensar a mí que yo lo pueda padecer. O sea, lo que yo menciono mucho en diabetes, la genética induce pero no obliga. Por supuesto. Tiene mucho que ver la actitud o la forma de conducirse o la forma de actuar o la forma de comunicarse o de comportarse de la persona hacia las cosas. Ahorita lo mencionabas en el cáncer de pulmón, la gente que fuma o el medio ambiente o los hábitos de la persona. Fernando, creo que quieres hacer algún comentario sobre Sí, esto. precisamente reforzando lo que dice el doctor, siempre hay un protagónico en la historia. El protagónico en la historia son muchos aspectos que están dirigidos, que son multifactoriales. Estos aspectos multifactoriales generalmente van a incluir aspectos genéticos, pero bien marcado el aspecto que a nadie se los vaya a olvidar, no necesariamente tiene que ser heredado, porque aquí la pregunta importante sería a responder por ti, ¿verdad? ¿Realmente el cáncer se hereda? ¿Realmente el cáncer se hereda? Y hay diferentes tipos de cáncer que están relacionados con la herencia. ¿Realmente se hereda? ¿Y Ok. cuáles son? Si nos puede decir, doctor. Por supuesto. Es muy importante mencionarlo. Lo que se hereda es la predisposición. Si yo tengo una mutación en un gen y yo la heredo, no necesariamente voy a desarrollar el cáncer. ¿Cómo técnicamente solventamos esta duda? En genética existe un concepto que se conoce como penetrancia. La penetrancia es, si yo heredo una mutación, ¿qué probabilidad tengo de desarrollar la enfermedad? La penetrancia en los síndromes por cáncer hereditario no es del 100% en todos los casos. Un ejemplo, cáncer de mama. El cáncer de mama es un cáncer que es en un 5 o un 10% de los casos es hereditario. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo un familiar con cáncer de mama, yo puedo tener esa misma mutación y yo heredé una predisposición. La penetrancia para cáncer de mama generalmente la establecemos como en un 65-70%. ¿Esto qué quiere decir? Que existen algunos otros factores que probablemente no podamos delimitar desde esta perspectiva genética que hacen que yo no desarrolle el cáncer. Ojo, el cáncer de mama también se puede presentar en un varón. Entonces, si yo como varón heredo una mutación en alguno de estos genes, yo tengo una predisposición muy baja a desarrollar el cáncer. ¿Por qué? Factores hormonales o factores, si quieren, llamémoslos estructurales. El varón tiene mucha menos cantidad de tejido mamario. Entonces, si yo tengo menor cantidad de tejido mamario, será más difícil que desarrolle el cáncer. Entonces, como respondiendo de manera más precisa, la respuesta es, los cánceres se pueden heredar, se hereda la predisposición. ¿Cuáles son los más frecuentes? Mama, ovario, colon, endometrio y algunos otros por ahí probablemente no tan frecuentes. El nombre parece como si hubieras mencionado de pura mujer. De pura mujer, por supuesto. En el varón, por ejemplo, ¿cuáles se heredan frecuentemente? Colon, próstata también tiene cierta asociación o factores hereditarios, melanomas y algunos otros síndromes o tumores un poco más, digamos, no frecuentes poblacionalmente hablando, hemangioblastomas del sistema nervioso central, hemangioblastomas en retina, feocromocitoma, digamos, aquí sí, a excepción de BRCA1, BRCA2, que a lo mejor un poquito más adelante lo tocamos, realmente no hay distinción en cuanto a sexo. O sea, doctor, también te refieres a los de cabeza y cuello. Sí, totalmente. Totalmente. Aquí realmente no tenemos como una distinción de decir tal órgano, tal tejido no está predispuesto a. Podemos tener cánceres hereditarios gástricos incluso, osteosarcomas, mismo melanoma como ya lo mencionamos. Realmente la gama o el espectro de tumores que pueden padecer desde un punto de vista hereditario es bastante amplio. Ok, sería la clasificación en un término aproximadamente de 12 tipos de cáncer, actualmente, que se conocen. En los códigos genéticos es correcto. Que ya actualmente ya se desarrollaron. Es correcto. Okay. Doctor. Perdón, ¿hay una forma de prevenir o de hacer algún estudio genético a las personas, por ejemplo, que tienen cáncer, a su descendencia, no sé, para prevención? Es una excelente pregunta. Y aquí a lo mejor me regreso un pasito. ¿Cuándo
debemos de sospechar que en una familia o en un paciente, aquellos que sean médicos que nos estén escuchando, cuando debo de sospechar que una paciente o que un familiar tiene predisposición a alguno de estos síndromes, se establece que pueden existir banderas o focos rojos. Existen 7 de ellos. Si tenemos 2 o más de los siguientes que les voy a ir platicando, deberemos de sospechar que en esa familia se tiene alguna predisposición a cáncer hereditario y a partir de ahí saber en quién podemos hacer un estudio genético. El primero, cáncer en 2 o más familiares cercanos. Creo que con el número no tenemos problema, 2 familiares. En cuanto a cercano, y aquí la pregunta que lanzaría es, ¿cuánto es cercano? De repente, en un núcleo familiar podemos tener que vive la abuelita, que vive el tío abuelo, que por ahí vive algún sobrino. Entonces, realmente, familiar cercano se establece en primer o segundo grado. Esto es, en un árbol genealógico, aquellos familiares que se alejan un grado. ¿Quiénes serán? Hacia mis lados mis hermanos, hacia arriba mis padres, hacia abajo mis hijos. Un segundo grado, hacia arriba, ¿quién será? Mis abuelos, hacia abajo mis nietos. Hasta ahí podemos establecer un familiar cercano. Si de repente por ahí tenemos un primo segundo, una tía abuela, no cuenta o no lo contabilizamos en estos 2 familiares cercanos. La siguiente sería múltiples generaciones afectadas, que yo pueda en el árbol genealógico o en ese interrogatorio familiar encontrar que la abuela y la nieta o la abuela y la mamá tengan algún tipo de cáncer. Aquí valdría la pena puntualizar, no importa que se brinque una generación. Puede ser que mi paciente sea segunda generación y que su madre tuvo cáncer y su hija también lo tuvo. Ante ese contexto, ella cumpliría con las 2 primeras datos, que es un familiar en primer grado, tanto su madre como su hija, y múltiples generaciones afectadas, aunque ella no padezca el cáncer. La tercera, tumores o cánceres bilaterales. Evidentemente esto aplica con órganos pares. Tumor de mama bilateral, tumor de ovario bilateral, cáncer renal bilateral, etcétera, etcétera. O cánceres raros. Para los que no estemos familiarizados como epidemiológicamente qué es un tumor raro, un consejo muy sencillo. Si nos suena, no es raro. Mama, ovario, próstata, pulmón, gástrico, digamos, todos aquellos órganos que los hemos escuchado, no lo podemos considerar como raro. Pero si de repente empezamos a platicar tumor de plexo coroides, quistes en epidídimo, feocromocitomas, hemangioblastoma del sistema nervioso central, todos aquellos tumores que poblacionalmente no son tan frecuentes, nos pudieran hacer sospechar que se trata de alguno de estos síndromes. Algunos antecedentes o ciertas antecedentes étnicos también nos pueden hacer sospechar que algún individuo tenga alguna predisposición. Un ejemplo, hay ciertas poblaciones que únicamente emparentan entre ellos, que únicamente tienen descendencia entre ellos. Esto desde el punto de vista de la genética no permite que exista, pongámoslo de cierta forma, ese flujo génico, ese intercambio génico, y estas personas, estas familias, constantemente pueden estar heredando ciertas mutaciones. Diagnósticos a edades tempranas. Esta pregunta o este punto es un poquito truculento. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto o abrimos los micrófonos y preguntamos ¿cuánto es un diagnóstico a edad temprana? Pues a lo mejor alguien me va a contestar 5 años, 4 años. Pero si lo ponemos en un contexto de una leucemia poblacionalmente hablando es frecuente en los niños. Entonces, o si hablamos una mujer, cáncer de mama, cáncer de ovario, 75 años, poblacionalmente no nos llama la atención. Pero les arrojo un dato o una pregunta. Mujer, cáncer de mama, 25 años. Yo creo que ahí sí todo mundo sacamos las uñas y estamos listos o preparados para hacer algo. Entonces, realmente el diagnóstico a edades tempranas va a depender del tipo de cáncer. Si nosotros, después de haber hecho estas pequeñas preguntas en nuestro interrogatorio, detectamos que tenemos 2 o más de ellas, hay que pensar que esa familia, que ese cáncer en esa familia se trata de un cáncer hereditario. Ahora, ¿qué hacer con respecto a las pruebas de genética? Que fue la segunda pregunta. Si conocemos o sabemos hacia qué tipo de cáncer estamos enfocados, y que de hecho este es otro punto que me olvidé mencionar. El punto es, o la bandera roja es, tumores consistentes con una constelación de síndrome de cáncer hereditario. ¿Cómo lo podemos desglosar? Con el ejemplo que daba el doctor. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, si yo veo poliuria, polidipsia, polifagia, agua pasa por mi casa, diabetes.
Entonces, realmente yo estoy viendo datos clínicos constantes en un individuo que me hacen pensar que son secundarios a una causa en común. ¿Cuál es? La diabetes, claudicación de célula beta, resistencia a la insulina, la fisiopatología propia. Con los síndromes con predisposición a cáncer hereditario pasa lo mismo. Si yo estoy viendo en una familia que constantemente se está heredando cáncer de mama, cáncer de ovario, hay un síndrome que el nombre es tal cual así, síndrome con predisposición a cáncer de mama y ovario hereditario. Incluso el nombre me ayuda. Entonces, si yo estoy viendo que en la misma familia tengo varios casos del mismo cáncer, lo hacen sospechar. Otro ejemplo, si yo estoy viendo que en una familia el abuelo tuvo cáncer de colon, la hija tuvo un cáncer de endometrio y nuevamente un nieto tuvo cáncer de colon, si yo asocio colon con endometrio, yo puedo sospechar de un síndrome que se conoce como síndrome de Lynch. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tratar de identificar o de ubicar hacia qué síndrome estoy enfocado. Si yo no sospecho diabetes, no voy a pedir una glucosa. Si no sospecho hipertensión, no voy a tomar presión arterial. Digamos, ejemplos muy sencillos que la medicina preventiva actualmente tendría que cubrir. Entonces, una vez que yo veo este panorama, que tengo estas 2 banderas rojas al menos en el paciente, yo tengo que tener 3 premisas para elegir un estudio de genética. La persona correcta, el tiempo correcto, el estudio adecuado. Empecemos con la persona correcta. La persona correcta será aquella persona que con mayor probabilidad obtenga un resultado positivo. Si yo tengo 10 pacientes y en mi presupuesto únicamente tengo posibilidades de hacerles una hemoglobina glucosilada, y de repente yo los peso a todos, los mido a todos y determino que de esos 10 individuos, uno de ellos tiene obesidad. Los otros 9 son o tienen un índice de masa corporal acorde. Entonces, ¿a quién de ellos le haré la prueba de hemoglobina glucosilada? Pues aquel paciente que tiene el riesgo, aquel paciente que con mayor probabilidad obtenga el resultado positivo. Entonces, bajo esta circunstancia sería, o traspolándolo al cáncer de entrada, el primer paciente que yo debería pensar en hacerle alguna prueba de genética es quien tenga el cáncer. Una vez que yo determino que ese individuo sí tiene una mutación o sí tiene algún cambio en su material genético, puedo extender ese estudio a los demás familiares. Pero aquí lo que se recomienda primero es empezar con aquel individuo que tiene alguna predisposición. Más adelante, si quieren, regresamos al punto de, ¿y si yo no tengo antecedentes? ¿Me puedo hacer alguna prueba? Si quieren, dejamos la pregunta como por ahí pendientita y regresamos con ella. Me imagino que ahora con la gran batería que existen ya de pruebas genéticas y de laboratorio, viniendo de una empresa de diagnóstico, deben de tener ya una amplia gama de estudios de genética y de todo esto para poder hacer tamizajes de pruebas preventivas y para poder lograr el diagnóstico de todas ellas, ¿no? Es correcto. Entonces, ya tenemos todo ello, ¿no? Sí, desde esa perspectiva hay que mencionar algo muy importante. No porque los tengamos disponibles hay que hacer uso indiscriminado de ellos, porque si volvemos a lanzar la pregunta al público, ¿quién de nosotros estamos familiarizados con un resultado, con una mutación? A lo mejor todo mundo podemos ver una hemoglobina glucosilada de 7, de 8, todo mundo inferimos de qué se trata, sin necesariamente tener el parámetro o el rango. Pero si yo recibo en un reporte una mutación que si yo no estoy familiarizado, no sé qué significa, yo puedo sesgar ese caso. Porque recordemos que existen mutaciones que no son patológicas. Hay mutaciones que no predisponen a algún tipo de cáncer. Existen, pero no me aumentan o no predisponen nuevamente a ese tipo de cáncer. Entonces hay que tomarlo primero con mucha mesura. Que los tengamos disponibles no quiere decir que se puedan pedir indiscriminadamente. Ahora, respondiendo un poco a la pregunta, en los últimos años ha existido un boom en cuanto a estas pruebas. Hay muchas casas comerciales que ofrecen las pruebas, que ofrecen los paneles y que cada vez son más accesibles para el paciente o incluso algunas compañías de seguros que ya los están reembolsando o que los están pagando. Entonces, realmente, respondiendo más puntualmente a la pregunta, sí existe una gran amplia gama en cuanto a estos resultados, a estas pruebas, pero hay que tomarlo muy puntualmente o con mucha mesura. No me gustaría como arrojar o mencionar algunos tipos de pruebas para no crear confusión en el público, pero sí existen bastantes pruebas y quien tiene que saber indicarlas es nuestro médico.
claro. Perdón, hay dos preguntas que está haciendo el público. Dice que ¿qué pesa más, heredar genes o hábitos? Qué buena pregunta. ¿Y quiénes son las personas que tienden a tener mayor riesgo, ¿no? Ok, perfecto. Respondiendo a la primera pregunta, me remito nuevamente a lo que platicamos de la penetrancia. Si yo encuentro o tengo un gen que tiene una predisposición, una penetrancia, del 100%, haga lo que haga, lo voy a heredar. Haga lo que haga, lo voy a tener. Exacto. Así estés delgado, hagas ejercicio, comas saludable. Un ejemplo, ¿qué gen tiene penetrancia del 100%? El gen de la acondroplasia. Si yo heredo el gen de la acondroplasia, yo voy a ser acondroplásico. Y no hay forma de que durante el embarazo... Es como la patogenicidad. Exactamente, por supuesto. Pero si yo tengo algún gen, una predisposición de un 50%, una predisposición de 50% es un volado. ¿Y quién es la contraparte que me va a apoyar? Los factores ambientales. Entonces aquí sí, a lo mejor la pregunta la contesto ambiguamente como depende, pero creo que con los ejemplos puede quedar un poco más claro. Ahora, ¿qué grupos tienen mayor predisposición? Creo que fue la segunda pregunta. Desde el punto de vista de esto de cáncer en genética, no hay una predisposición, llamémosla en población en general. Sí, si pertenecemos a un grupo étnico específico, particularmente en nuestro país, en quienes se han detectado, en los pacientes o las personas que son judíos. ¿Por qué remitimos a lo que ya hemos platicado? Y hay los algunas judíos, discrasias sanguíneas, por ejemplo, propias de los judíos. Por supuesto. Incluso los pacientes o las personas que son judíos, al emparentar únicamente entre ellos lo que pasa es que pueden tener ciertas condiciones o predisposiciones genéticas, sobre todo ¿a qué grupo? Errores innatos de metabolismo. Todas estas enfermedades, si quieren hipotiroidismo congénito, galactosemia, todas las enfermedades metabólicas, ellos tienen un poquito más de predisposición. Entonces, ¿qué grupo, particularmente para cáncer hereditario, pudiera estar un poco más predispuesto? Judíos. E incluso en la zona en la que estamos, pues es una zona que tiene mucha población con estas características. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con algo más de esto, ¿sí? Gracias. Regresamos saludando a nuestro amigo, la alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias. Además de doctor, porque ya soy doctor. Además soy conductor de radio y de televisión para la gente que no lo sabe, pero ya muchos lo saben. Así es que bueno, nada más se los reafirmo y me da mucho gusto saludarlos. Y tenemos hoy un programa de lujo porque están llegando muchas preguntas, ¿eh? O sea, ahí sabemos que tenemos un buen rating y eso nos parece muy bien. Doctor Vázquez, ¿verdad? Así es. No, se ve Lolo cuando alguien sabe. Y la señorita Edna que no la han dejado hablar a la pobre, pero bueno. Están hablando cosas muy técnicas. Licenciada Edna Martínez Contreras, que además muy bella. Cuidado con Sánchez Vera porque está... Por eso me lo sentaron lejos. Sí, lo sentamos lejos porque además no digas eso. Es un perrote. Licenciada Edna, queremos ver qué les puede... Y bien que me escuchan. No, por eso lo estamos diciendo, para que tenga problemas. Sí, ¿quieres que se duerma en la tina o qué? Exactamente. Sí, ya tiene la forma, vele la espalda, ya tiene la forma de la tina. Pues queremos que a nombre del programa les pueda ofrecer algo a nuestros escuchas. Le acercas el micrófono. ¿Qué les puede ofrecer a nuestros escuchas? Pues mire, la ¿algunas verdad es que promociones o tiene algunas promociones? Este mes tenemos algunas promociones. En cuestión de precio preferiríamos que los pacientes se comuniquen primero con su médico y después pueden pedir información al centro de atención telefónica, que es el 4160-7777. Ahí les podrán dar información, podrían hacer alguna cita. Contamos con 31 centros de atención a pacientes en Ciudad de México. Y los invitamos a que, si se los aconseja su médico, pueden llamar a este teléfono y preguntar por nuestras promociones. Ahorita contamos con algunas promociones para pruebas de oncología y también con otra gama. Perfecto. A que se acerque un poco. Perdón. Sí, ahí está. Ya. Bueno. Sí. Algunas preguntas que quedaron pendientes. Sí. ¿Sí? Mira,
Gabriel, Gabriel tiene algunas preguntas. Sí, ándale, Gabriel. Sí, mira, lo que pasa es que hay muchos saludos. El doctor Emanuel Gómez los manda a saludar. Ay, Emanuel, que ya tiene mucho que quedó de venir, nuestro amigo. Ya lo vamos a programar. Saludos. Y ya pasaron sus preguntas al aire. Andrew Caleb Barrientos dice que los saludemos. Andrew. Exacto. Mi Muy esposa bien. Lidia Araceli. Saludos, Lidia. Lidia. Canales. Mi Nelly querida Canales Lidia. nos está escuchando. Nelly Y también. felicitar a mi nieta que fue aprobada en el posgrado de obesidad y comorbilidades en la examen. Universidad Iberoamericana, ya pasó también su examen profesional. Felicidades. Enhorabuena, Alexa. doctor. No, Sí, enhorabuena, sí. y puro talento. Exacto. Y finalmente Pati Beltrán, Joel Rangel Fuentes, que nos está viendo, y Teresita de Jesús. Ajá, Canales. Caray, no, muy Gracias, bien. Ahora sí que tenemos público. Sí. Bueno, y Gracias, seguimos Gabriel. entonces con el doctor Vázquez, que ahí nos quedó pendiente Pero con algo algunas quería cosas. A ver, puntualizar, Fer. A ver, hay un concepto aquí que se va a aclarar hace un momento en este espacio de la interpretación, utilizar palabras un poquito menos técnicas. O sea, cuando estamos hablando de cáncer en este momento, genético, si es heredado o no heredado, doctor Vázquez, ¿verdad? Nada más acércate más al micrófono. Prácticamente entender este concepto de cáncer, cuando estamos hablando de esa genética heredada, hablamos de una mutación. ¿Nos puedes aclarar, por favor, qué significa mutación Por supuesto. en términos accesibles, Muy básicos. básicos? Ok, iniciando. Un gen es una secuencia de DNA. ¿Esto qué quiere decir? Son letras que llevan un orden. Ese orden tiene que establecerse en cuanto a número, cantidad y secuencia. Es una receta para un pastel. Entonces imaginen que la receta dice una taza de azúcar, una taza de harina, 2 huevos, cierta porción de leche. Eso es un gen. Un gen me dice qué tengo que seguir para poder crear un producto funcional. Ese producto funcional es una proteína. Entonces hagan de cuenta que la receta es el gen, el pastel es una proteína. Esa proteína tiene que cumplir una función. Particularmente para el cáncer, esa proteína protege de cierta forma al tejido, al órgano, para que no desarrollemos el cáncer. Eso es un gen. Una mutación es un cambio en la secuencia del DNA. Ese cambio en la secuencia del DNA es que en vez de decir 2 tazas de azúcar, diga 2 tazas de aserrín. Entonces creo que a todo mundo nos queda claro que si le ponemos 2 tazas de aserrín a un pastel, no va a cumplir con su función. Había mencionado previamente que pueden existir mutaciones benignas. En vez de poner 2 cucharadas de azúcar refinada, ¿qué pasa si dice 2 cucharadas de azúcar morena? 2 sobres de Splenda, 2 sobres de stevia. El producto funcional se va a formar. Ese producto funcional sí va a funcionar. ¿Tendrá un cambio? Sí tendrá un cambio, pero realmente el producto funcional sigue siendo útil. Es por eso que no toda mutación es patológica. Y esto se tiene que interpretar de una manera adecuada y que no al recibir un resultado de estas pruebas de genética que hemos comentado y ver una mutación, infiramos que esa mutación es mala, es patológica. Doctor, hace rato le comentaba cuando no estábamos al aire, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una herencia ya franca en varios familiares por cáncer de mama en una mujer? Y que ya esa mujer se hizo estudios y definitivamente pues si no se atiende va a desarrollar, como usted decía, haga lo que haga. ¿Qué pasa si esa paciente decide hacerse una mastectomía bilateral? Es decir, para la gente que nos escucha, que le quiten ambas mamas. ¿Este es una buena técnica o puede desarrollarlo en alguna parte del cuerpo a pesar de que ya se haga la mastectomía? Correcto. Tendríamos que puntualizar lo siguiente. Ante un resultado positivo, existen guías clínicas. Las guías clínicas me indican qué es lo que tengo que hacer o qué recomendaciones debo de seguir bajo ciertas circunstancias. El ejemplo que dábamos en el corte es si una familia tiene cáncer de mama y que cumple con al menos 2 de estas banderas rojas que mencionamos, se hace la prueba genética y el individuo es sano, me refiero a no tiene la predisposición, no tiene todavía, no tiene el cáncer todavía, pero sí heredó la predisposición. Demos un ejemplo puntual, a lo mejor es una chica de 20 años. Esta chica de 20 años que tiene antecedentes de su mamá, su abuela, sus tías, todas con cáncer de mama. Opta por hacerse la prueba y obtiene un resultado positivo. ¿Qué tenemos que hacer con ella?
Existen guías clínicas, perfecto, existen guías clínicas, particularmente las guías de la NCCN, como mencionábamos en el corte, National Comprehensive Cancer Network, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. La guía que nos dice para cáncer de mama, ante un tamizaje positivo en una persona sin el cáncer. ¿Qué es tamizaje? Tamizaje, muy bien, tamizaje es estudiar a una población que se considera en riesgo para poder obtener algún indicio o alguna sospecha que algún miembro de ese grupo, de esa comunidad, puede estar afectado. Entonces, eso es un tamizaje. Entonces, el caso es, la paciente es sana, hacemos la prueba, resulta positivo. Para cáncer de mama, si es mujer, esa mujer tiene que iniciar con sus estudios para cáncer de mama a los 25 años, siendo cuando tradicionalmente una mujer inicia con mastografía, ultrasonidos mamarios, el tacto, y lo iniciamos generalmente a los 40 años. Entonces, realmente estamos recorriendo 15 años el poder estudiar a esa persona. ¿Para qué? Con la finalidad de que si llega a desarrollar el cáncer, lo detectemos a tiempo y se pueda tratar. ¿La mastografía hasta qué edad dijiste? ¿Se puede adelantar? La mastografía lo pudiéramos recorrer a los 25 años, pero no sería mastografía porque la mama de la mujer joven todavía es muy densa. Entonces tendríamos que irnos por ultrasonido mamario. Entonces, a lo mejor el ejemplo es muy bueno puntualizarlo. También se pudiera hacer resonancia, pero las guías nos dicen que a lo mejor podemos empezar con un ultrasonido mamario. Si observamos algo no muy característico, nos podemos ir a resonancia. Por supuesto. Hablan, Scam Martínez Hernández dice que felicidades, que qué buen programa, muy buen programa. Leonardo Daniel Picasso, que es ya nuestro fan y seguidor. Tu hijo, ¿no? Casi es mi hijo ya. Interesante tema el día de hoy. Y saludos a mi querida Marce, que se pone Marce, pero yo le digo Marisela. Sí, pues ella se pone Marce, pero bueno, yo le digo Marisela. Marisela, te mando muchos besos. Una pregunta. Se habla mucho de hacer estudios genéticos. Sí. ¿En dónde quedan los marcadores tumorales? ¿Qué tanto nos sirven? Correcto. ¿Quiénes son los marcadores tumorales? Son características, son estudios específicos para detectar riesgo de un tipo de cáncer. Doctor, correcto. ¿En dónde quedan los marcadores tumorales? Son estudios complementarios. Ponemos un ejercicio o un caso. Tenemos a esta pequeña o esta joven de 20 años con la predisposición a cáncer de mama. En sus tamizajes o en sus estudios encontramos en su ultrasonido un tumor en mama. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pueden existir diferentes técnicas diagnósticas, como que marcadores tumorales, o que hayamos observado ese crecimiento anormal en ovario. Y podemos pedir estos marcadores, sea 19.9, sea 125, todos estos marcadores tumorales que para el público que nos escucha son los nombres de los marcadores, nos apoyan al diagnóstico o a confirmar que se trata de un cáncer. Una vez que establecemos que es un cáncer de mama, que es un cáncer de ovario, podemos echar mano de los estudios de genética para saber si es hereditario. Entonces son complementarios, no se sobreponen y los tenemos que ir haciendo a la par, evidentemente dependiendo de la clínica que nos vaya indicando y lo que nuestro médico nos recomienda. Una pregunta. Hoy en día se ha visto que los marcadores tumorales propios, por ejemplo para el cáncer de mama, pueden ser utilizados como factor detector a corto, mediano plazo, pensar en un cáncer de estómago, un cáncer de próstata, por cierto tipo de marcadores tumorales mamarios en el futuro. ¿Qué nos dice al respecto? Por ejemplo, ahí lo contestaría de la siguiente forma. Los genes o los nombres de las recetas responsables de una gran parte de los cánceres de mama hereditarios se llaman BRCA1 y BRCA2. El día de hoy sabemos que BRCA1 y BRCA2 también participan en el desarrollo de cáncer, mama, ovario, próstata en el varón, páncreas y melanoma. Entonces, la clínica que me dice que si yo tengo un cáncer de mama y estoy identificando algún marcador y eso me dice que puedo tener predisposición a algunos otros cánceres, las vías las compartimos. Entonces, la predisposición ahí está. Entonces, ahí hablando del concepto que hace un momento hablaste de los factores que se deben de entender y corregir, ¿quiénes sí van a ser candidatos a hacer un estudio genético? Aquellos que tengan 2 o más banderas rojas. ¿Y una de las banderas rojas son en este caso los marcadores tumorales? No tenemos como bandera roja los marcadores tumorales. ¿Por qué? Porque existen cánceres somáticos. El cáncer somático es aquel, lo que mencionábamos, que sí es genético, más no es hereditario. Aquella persona que adquirió estímulos ambientales, a lo mejor con mama
Sí son claros algunos, podrán ser discutibles los hormonales. Pongamos algo más claro, los melanomas, los cánceres de piel. La exposición a rayos UV están haciendo que mi DNA esté sufriendo, mi información genética esté sufriendo alteraciones. Es un estímulo externo, pero eso no quiere decir que yo lo voy a heredar a mis hijos. Entonces, ahí sería como tal el puntualizar esa perspectiva. Doctor Vázquez, el cáncer de mama es uno de los más, se puede considerar que cáncer hereditario el número 1, el cáncer de mama. Los que observamos, yo creo que junto con ovario, con colon y con endometrio son los más frecuentes. Sí, porque sí, yo he escuchado mucho el tema del cáncer de mama en las mujeres y yo no sabía que era hereditario, entonces sí las mujeres se tienen que cuidar, como usted dice, desde muy temprana edad. Ojo, solamente puntualizar que no todos los cánceres de mama son hereditarios, para que no se quede el público con la idea de que tengo cáncer de mama, tengo el riesgo, se le puede dar a mis hijos. No. Ahí sí me gustaría mucho puntualizarlo. Muy poca proporción son hereditarios, pero ¿quién nos hace pensar que sí pueda ser hereditario? La edad de presentación, lo que platicamos, la bilateralidad, múltiples primarios, muchos familiares afectados en ese árbol genealógico. Oye, mira, Alejandro, desafortunadamente tuve una paciente muy joven, coreana, y murió de cáncer gástrico. Entonces, pues todos nos preguntamos que los orientales no pueden hacer algo para evitarlo, siendo tan inteligentes. Pero más trayéndolo a nuestra población, ¿el cáncer gástrico es muy alto en nuestra población, aquí en Latina, o es igual en los orientales? Es más en los orientales. ¿Por qué? Porque ellos tienen una mayor incidencia de cáncer de tubo digestivo. ¿Por qué? Por los alimentos ahumados. Y por el tipo de sangre, ¿no? Digamos, todos estos alimentos ahumados. Positivo. Okay. Lo que pasa, o el concepto es, ellos meten a proceso sus alimentos y lo que hacen es que nitritos y todos estos productos de desecho están en constante exposición en esófago, en unión gastroesofágica, en parte gástrica. Sí. Es por eso que las incidencias en ellos son más altos. Ahora, sí existe un cáncer gástrico hereditario, pero aquí hay que recordar, existen dos tipos de cáncer de estómago, el difuso y el gástrico per se, el intestinal, perdón. Entonces, el que es con factor hereditario es el que conocemos como difuso. Entonces, aquí la pregunta sería, si esa paciente, siendo joven, su cáncer gástrico fue de tipo difuso, ahí sí pudiéramos sospechar en que es genético y pudiéramos hacerle una prueba genética. Sí. Particularmente, ¿cuál? El gen se llama CDH1. Entonces, es lo que mencionábamos hace un ratito. Dependiendo del tipo de cáncer, es el tipo de gen que yo puedo elegir para hacer la prueba. Pero aunque sean coreanos, doctor, también hay que tomarlo en cuenta para nosotros. Eso es el tema de los productos ahumados. Por supuesto. ¿No? O sea, no nada más es para ellos, Por o sea, supuesto. No aplica en ellos. Por supuesto, pero ellos, la exposición que ellos tienen es constante, mayor. Es diaria. Sí, entonces, ¿ya no puedo echarme mis tacos de canasta, por ejemplo? Vámonos. No están ahumados de canasta. Bueno, vámonos. Pero de hecho ya hay ahora, pues no sé, carnes frías libres de nitritos, precisamente para evitar problemas de cáncer. Me encantan las carnes frías. Precisamente ahorita que se está tocando este tema de la pregunta que hicieron, hoy en día sabemos que los últimos resultados, los más jóvenes que hay, se habla de que en el mundo, en forma general, en forma global, cada vez se está encontrando más cáncer. ¿Sí? Se habla de 13 millones promedio, más, menos, que se está detectando el cáncer a nivel mundial. Y se habla hasta de una mortandad de 8.8 millones, digamos, en los últimos años, por año, de la gran mortandad que está generando el cáncer. Hace un momento estaba hablando del concepto, sí, la genética precisamente se tiene que heredar. Ya no lo anunciaste de qué manera, quedó aclarado, pero hay un concepto aquí, hablando de que las mutaciones, y sáquenme todos de la duda, y todos creo que lo sabemos, estamos conscientes, las mutaciones no son características nada más de conceptos genéticos y de herencia de los 12 cánceres más frecuentes heredados. Sabemos hoy en día que están sometidos a cambios. Nuestro código genético, nuestro genoma humano, donde está toda esa síntesis de esas proteínas tan específicas, van a depender de una epigenética. ¿Qué es eso de la epigenética? Bueno, yo manejo medicina tradicional china. Dentro del concepto de la medicina tradicional china, nosotros manejamos lo que se llama la raíz y la rama. Vete siempre a la raíz o al origen.
La raíz y el origen va a ser en este caso la epigenética, de donde está agarrada la rama que sería el genoma humano o el gen. Hoy en día lo que se está modificando constantemente por estas mutaciones, que lo aclaraste que es, precisamente que se esté modificando no nada más ese código genético de la rama, se está modificando la epigenética y nos encontramos ante una situación tan tremenda a nivel mundial que el día de mañana se está viendo que se está incrementando el cáncer. Lo estamos viendo, por ejemplo, en nuestros chicos aquí en México. Se detectan por año aproximadamente 5,000 casos nuevos de cáncer en niños. ¿De qué De cero, cáncer? No, ¿qué de tipo cero, cáncer? en forma general, de 0 ¿Cuál es el a más 18 frecuente? años, leucemias, por ejemplo. Ah, Eh, ah. Bueno, es un tipo de cáncer que la da en la sangre. En Que da la en la cáncer de la sangre. sangre, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué a los niños? Pero, o sea, a ver, esa pregunta es para ti. precisamente ahorita lo que quería tomar es ese concepto. Se está incrementando y cada año se están muriendo hasta 2 millones de niños. O sea, ¿En está México? calculado aquí en México. Vamos de 0 a 18 años. Y se está incrementando de los 18 a los 59, 60 años a razón de todos los factores de riesgo. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a hablar de padecimientos crónico-degenerativos. ¿De acuerdo? Dentro de estos padecimientos crónico-degenerativos ya se habla mucho del cáncer. Y se habla que el cáncer está asociado hasta 200 enfermedades, que no, tú me corregirás. Entonces, dentro de las mutaciones de que se hablan, esas mutaciones hay que entender, hablando de los alimentos, la Organización Mundial de la Salud formuló un decreto que no tiene mucho tiempo, en donde decía todo el voyerismo y sobre todo lo que es las carnes rojas, los embutidos y sus derivados, las carnes frías, están incrementando el índice de cáncer. No se diga el cáncer colorectal, ¿verdad? Entonces, entre el tipo de alimentación, el tipo de radiación que se está viviendo hoy en día, las radiaciones ultravioleta, ¿sí? El alcohol se asocia. No, si me voy a morir ya ahorita. El alcohol se No, está yo asociando conozco el alcohol, me vas a matar. precisamente a muchas mutaciones. Y lo que se llama el tabaco está asociado a la gran cantidad de padecimientos. No, ya no está. Pura No, malas no. noticias nos estás dando. Entonces, No, ya. por eso, Espérate que tienes una Ya- buena Hay pregunta. una pregunta. Ya estamos Hay una buena bien pregunta. tristes. Hay una Hay buena una pregunta. pregunta del A ver, ¿qué público. dice? aclarando. Nos están preguntando el público de los factores externos, por ejemplo, de cáncer de mama. Ya nos explicó algunas cosas, pero pregunta mucha gente que si hay algunos factores externos para otro tipo de cáncer como de próstata, gástrico, no sé, nos pregunta el público. Digamos, los factores externos que influyen más referente al cáncer siempre van a ser hormonales. Evidentemente, el varón tiene un riesgo incrementado a ciertos tipos de cánceres, la mujer tiene incrementado a ciertos tipos de cánceres por los niveles hormonales. En otras palabras, unos tenemos más testosterona y estrógenos, entonces esas diferencias en los factores hormonales son muy importantes. Se ha demostrado que todas aquellas pacientes que han estado durante mucho tiempo con terapia anticonceptiva oral pueden tener cierta repercusión con respecto a estos cánceres. Es un conocimiento que tiene tiempo que lo conocemos. De igual forma, para cánceres de piel, las exposiciones a rayos UV evidentemente es algo totalmente establecido, que todos lo sabemos. Las leucemias, los pesticidas, todos aquellos individuos que que viven en comunidades rurales que constantemente están expuestos a este tipo de compuestos van a desarrollar leucemias. Entonces, aquí también la respuesta sería, depende del tipo de cáncer que estemos buscando, es el factor ambiental que podemos tener. Evidentemente, si nosotros nos cuidamos, nuestra alimentación es correcta, no tomamos medicamentos cuando no lo es necesario, no estamos expuestos a radiaciones, todo esto, evidentemente nuestros riesgos van a disminuir. Porque hoy en día realmente pasamos por la calle y todo el mundo nos dice, cuidado con eso, da cáncer, eso da cáncer, eso da cáncer. Entonces realmente que la gente no viva con ese miedo simplemente es llevar una vida saludable, llevar a hacer ejercicio, una dieta saludable, una dieta balanceada. Evidentemente esa es la fórmula de la eterna juventud. No Comer tenemos que sano. buscarle más. No hay que buscarle más. Haz ejercicio, Es muy come simple, bien ¿verdad, doctor? y listo. La vida es tan simple que a veces no sé por qué nos la complicamos, Sí. doc, y no entendemos muchas cosas. Ya lo dijo usted ahorita, hay que cuidarse. Las radiaciones solares a mucha gente no le hace caso.
Y yo veo, por ejemplo, cuando voy de paseo a la playa que no se ponen protectores y eso es muy malo. O sea, tienen que entender que el cáncer de piel y el bronceado. Y el bronceado, pero eso sí quieren salir muy guapas y muy guapos, pues ¿verdad? sí, Con su bronceado. sí, pero no sí, saben el daño que se hace, claro. el peligro que está. Nada más tantito, nada más tantito. Claro, Sí, por eso tantito. nada más me estoy media hora ya, pero no y te voltean, ¿no? Y me volteo. Pues sí, porque todos quieren dar que la carita para que salga muy guapo. No. Sí, bueno. la carita es lo que más les importa. Pero no deben Ok. de hacer, Oigan, pues ¿qué creen? Ya se acabó otra vez el programa. No puede ser, vamos a seguir. Entonces, pues Alejandro, Edna, por favor, nos pueden dar sus datos, dónde están. Sí, cierto, no lo has dicho. Exacto, dónde los puede localizar la gente, qué datos podemos tener de ustedes, por favor. Bueno, les recordamos, contamos en Ciudad de México con 31 centros de atención a pacientes. Los invitamos a visitar nuestra página de internet, que es www.questdiagnostics.com.mx, y también los invitamos a llamar al teléfono 4160-7777. Bueno, les recordamos que es muy importante la visita con su médico y bueno, si tuvieran alguna inquietud, con todo gusto podemos atenderles. Sí, muy bien. ¿Y doctor, usted? Igual, con los mismos números que Edna dio, yo estoy tiempo completo en Quest, entonces, como les comentaba al principio, funjo como asesor médico. Cualquier duda que se tenga también los podemos apoyar desde ahí. Si se comunican al conmutador, preguntan literal, doctor Alejandro Vázquez, tengo la fortuna que me conocen, entonces los comunican conmigo y sin ningún problema podemos Oye, platicar. Alejandro, ¿no tendrás algún video, alguna liga, algo que nos puedas para ponerlo en la página? ¿Algún resumen de esto o spots que tú tengas? Porque estuvo interesantísimo, mucha gente. Le gusta mucho eso, la mutación, ¿cómo funciona esa mutación? No, sobre lo que sea, cualquier cosa que nos pongas, seguro va a estar muy interesante, ¿no? Bueno, Sí, por supuesto. También en muchas redes sociales y son muy importantes para nosotros. De hecho, algunos de nuestros materiales y de todas estas presentaciones las pudieran encontrar en nuestra página de internet, que es www.questdiagnostics.com.mx. Ahí pueden encontrar ya sea nuestros datos de contacto, un buscador de sucursales y también la información, ahí la pueden encontrar. Entonces, para aquel que esté interesado en ahondar un poquito, incluso en aspectos técnicos, ahí lo pueden encontrar sin ningún problema. Perfecto. ¿Puedo hacer todavía una pregunta? Sí, don Francisco Soto también, que aquí está con nosotros. Francisco Soto, que salude. No, pues cuando menos salude. Claro que sí. Sí, oye, nos trajo Soto. ambigú, Francisco, Nos trajo ambigú. ¿Fue él? No, Sí, pues claro. el mayor tiene que hablar Claro, más, con mayor razón. me levanté a las 3 de la mañana para prepararlo, como debe ser. Gracias. No, muy bien, yo soy el representante médico, orgullosamente visto a los galenos, y bueno, pues para darles a conocer precisamente todos los paneles que tenemos en Quest Diagnostics, ¿no? Es un placer y gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí, don Francisco. Adelante, pero Fernando, mi pregunta importante. Adelante. ¿Cuándo hay que acudir a un genetista? ¿En qué momento? Perfecto. Dejando de lado un poco el cáncer, los genetistas nos hacemos cargo de todos aquellos individuos que dentro de su familia tienen alguna predisposición genética a algo. Enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, diagnósticos prenatales, aquellas mujeres que no pueden lograr un embarazo o que tuvieron un primer embarazo y que no llegó a término, aquellas pacientes o personas que tienen un pequeño con síndrome de Down, pacientes que nacen con malformaciones congénitas, deditos de más, deditos de menos, soplos cardíacos. Realmente la labor del genetista es una labor multidisciplinaria. Trabajamos en diferentes grupos o con diferentes equipos. Evidentemente, desde la perspectiva de oncología, con lo que ya platicamos, si cumplimos con esos puntos, hay que visitar a un genetista. Doctor, ¿son muy caros los estudios? Exacto. ¿Qué cuestan? Mira, me desmarco y no. Son estudios, no son estudios como lo que te puede costar una hemoglobina glucosilada, pero cada vez estos estudios van siendo más accesibles para la población. Nuevamente, no me meto en camisa de 11 varas porque luego dicen que soy muy carero, entonces mejor, luego me regañan con las promociones, entonces mejor no... ¿Caro en base a qué? Por supuesto, pero son estudios que sí cada vez son más accesibles para la población. Gracias, doctor. Gracias. Mi querido doctor Canales, hemos llegado al final. Bueno, pues no me queda más que agradecerles al doctor Alejandro Rey Vázquez del Campo que nos hiciera favor de estar con nosotros aquí, y a la licenciada Edna Martínez Contreras, al biólogo Francisco Soto Guevara, a todo nuestro staff, y a toda la gente que nos escucha, a Sai, que nos hace favor de producirnos, bien pendiente. y a toda la gente que nos escucha, que tengan un excelente fin de semana y un mejor día, y pues,
Que la pasen muy bien. Muchas Muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias. Gracias. Gracias a Echaron todos. un programa buenísimo.